Saludos amigos de Principalmente. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Luis Guillermo Fernández Budahir, con quien conversaremos sobre temas interesantísimos. Por favor, siga con interés el contenido. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. En esta nueva entrega contamos con la presencia de un joven jurista dominicano, el licenciado, el doctor Luis Guillermo Fernández Budahir, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Recientemente ha presentado su tesis doctoral sobre un tema muy interesante que es el de la ignorancia deliberada. En ese trabajo, como él nos explicará, hace una comparación entre el modelo continental europeo y el modelo del common law. Se trata de un joven jurista, como dije, que tiene mucho que aportar a la comunidad jurídica dominicana, precisamente porque, y lo veremos en este programa, nos puede introducir en los conceptos y en las discusiones actuales en el ámbito del derecho penal. Luis Guillermo, bienvenido a Principalmente. Es un placer para nosotros, el equipo de Principalmente, Eduardo Veras, Francisco Durán, el doctor Jiménez, que hoy no está presente. Para nosotros es importante, como he dicho, aprovechar la reciente presentación de tu tesis doctoral sobre el tema de la ignorancia deliberada. Pero antes de entrar en la discusión propiamente del tema que ha sido objeto de tu tesis, hay una cuestión innegable, y es que el derecho penal, la dogmática penal, las discusiones jurídicas y académicas en República Dominicana se han ido transformando digamos, de la formación clásica, tradicional francesa, a la presencia de obras de juristas que vienen de otras latitudes, tanto del sur de América como de Europa, básicamente del área continental europea, y eso ha generado la discusión de nuevas ideas o de nuevas formas de comprensión del derecho penal. Y bueno, qué mejor que tu presencia para aprovechar y hablar un poco sobre esos aspectos. Si tú fueras a hacer un poco la comparación o explicación entre lo que podemos encontrar en la explicación tradicional o clásica de francesa a lo que hoy se discute. Yo sé que se habla de la tendencia alemana, por ejemplo, frente a la versión francesa. ¿En qué consiste esa transición y cuáles son las diferencias en cuanto al acercamiento? Y cómo tú ves, de paso, el estado actual de nuestro país en ese contexto. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Bueno, primero que nada, saludos. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes temas de mucha importancia, no solo para el ámbito académico, sino también para el ámbito de la práctica jurídico-penal. Y partiendo ya de la base de esa pregunta, pues creo que es necesario hacer un recuento un poco de dónde surge pues ese cambio, ¿no? Ese cambio que se da de normatividad, ese cambio que se da de ideal jurídico y de tendencia, ¿no? De lineamientos entre un sistema y otro. El Código Penal francés que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana actualmente es el Código Penal de 1810. Código Penal del 1810 que sufre una revisión en Francia en 1832 y creo que en el año 1888 es que se hacen las traducciones. Y
a lo que da lugar lo que es hoy en día. Diferencias que se pueden presentar con respecto a la tendencia alemana parten desde los principios ideológicos que fundamentan los textos jurídicos. De hecho, Francia es un país que llega primero a la Ilustración. Como llega primero a las ideas ilustradas, no permite esa matización de las ideas como sufrió la sociedad alemana o la italiana, que al llegar después a esas ideas ilustradas, pues sí pudieron matizar el planteamiento que el derecho francés pues soltó adelante, ¿no? Entonces por ahí ya empiezan a verse un poco de diferencias en cuanto a estructura y en cuanto a planteamiento, pues las conclusiones generalmente tienden a ser las mismas. Son sistemas democráticos, son sistemas que basan la responsabilidad penal en las lesiones de bienes jurídicos, son sistemas que basan también la responsabilidad penal mediante la motivación que hace la norma penal al ciudadano a través de la desvalorización de la conducta, y por ende los resultados que pueden encontrarse tanto en uno como otro lugar tienden a ser similares. Ahora bien, la estructura y ya me voy a enfocar en el tipo penal, ¿no? en el delito, la estructura del delito de uno y otro sistema difiere en lo siguiente. Francia es un sistema que tiene 7 teorías del delito diferentes. En Alemania hay una teoría del delito con múltiples matizaciones, con múltiples posiciones, con múltiples observaciones, pero es una sola teoría del delito. En Alemania el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Hoy hay tendencias que entienden en una bipartición del delito, donde el delito simplemente es un injusto y la culpabilidad. En el injusto se engloba la acción típica y antijurídica, y en la culpabilidad, pues obviamente la parte de la atribución de la responsabilidad y la imputación al sujeto a través de criterios de imputación objetiva o de posiciones causalistas ya superadas. En Francia, la construcción está dividida en un elemento material, un elemento legal, un elemento moral y un elemento injusto. El elemento material es la conducta, el elemento legal es la tipicidad, o sea, la norma debe estar, la conducta debe estar descrita en un tipo penal. El elemento injusto es lo que viene a ser en el derecho alemán la antijuridicidad, y el elemento legal, pues precisamente ahí confunde un poco y mezcla de nuevo otra vez la tipicidad. Entonces, la construcción francesa sí tiende más similitudes o tiende a tener más similitudes con la construcción que hace sobre el delito el sistema del common law. Si bien el delito del common law divide entre un actus reus, que es lo que se llama la acción culpable, y un mens rea, que es lo que se llama la mente culpable, hay una confluencia entre la acción culpable y la mente culpable que deben de existir al mismo tiempo que se realiza la conducta. Eso es lo mismo que el elemento moral del derecho penal francés. Y aquí viene a constituir en el derecho alemán lo que es el injusto penal. Entonces, como vemos, sí hay diferencias en las estructuras, pero al final los planteamientos se van juntando, la construcción se va juntando y el resultado tiende a ser un poco similar. Dentro del sistema que hemos ido adoptando, primero a raíz de la adopción del Código Procesal Penal en el año 2002, que es un código que se basa en el modelo de proyecto para Iberoamérica del año 1998, fue una convención que se celebró en Brasil, donde se utilizaba como modelo, si mal no recuerdo, el Código de Córdoba de Argentina. Sí. Argentina es un país que asume las ideas de España, sobre todo con la migración de Luis Jiménez de Azúa. Cuando Luis Jiménez de Azúa sale... ¿Qué pasó por aquí? Exacto, que pasó por aquí. Y cuando sale de España por el tema de la guerra civil y entra y se va y emigra a Argentina, en Argentina entra a la escuela de Derecho y empieza a difundir esas ideas. Entonces, esas ideas se asumen dentro de la cultura de Sudamérica y estaban fundamentadas en el Código Penal de Baviera del 1830. Entonces, ahí se empiezan a recoger los principios filosóficos y los principios sociológicos que fundamentaban el derecho penal alemán de aquella época. Cuando nosotros adoptamos en el año 2002 el Código Procesal Penal, empezamos a traer ideas ya que venían desde esa corriente dogmática. Y
ya para el año 2010, cuando la Constitución de Dominicana se modifica y empezamos ya a adoptar todas esas ideas europeas, pues obviamente que empieza a verse también en el ámbito penal esa introducción, ¿no?, a nuestro país de esas ideas y de esos ideales jurídicos. Muy bien, yo creo que tú has hecho un repaso muy interesante y que nos permite, digamos, que sienta las bases para ir comprendiendo ese tema que tú particularmente has elegiste como tema de tesis, ¿no? Que es el de la ignorancia deliberada. Bueno, nosotros quizás somos ignorantes al respecto. Pero no deliberados. Ilústranos acerca del tema de la ignorancia deliberada y la importancia e incluso también los riesgos que pueda tener esa teoría. La ignorancia deliberada es una figura jurídica que adopta España a partir del año 2000, empieza a adoptar esa figura jurídica para darle tratamiento a aquellos supuestos donde un sujeto se autocolocaba en una situación de desconocimiento sobre los elementos que conforman el tipo penal. ¿Qué quiere decir esto? Para que un imputado sea condenado y se le sea adscrita o atribuida la responsabilidad penal, el imputado debe haber actuado y la conducta que realiza debe estar descrita en un tipo penal, pero ese tipo penal el sujeto debe conocerlo. El sujeto debe saber que está cumpliendo con el tipo penal que prohíbe la conducta que el sujeto está realizando. Entonces, esa conducta riesgosa que lleva a cabo el sujeto, con esa previsión, ¿no?, con esa proyección del riesgo que la misma conlleva, conociendo los elementos que componen el tipo penal, pues lo que da lugar a una antijuridicidad de la conducta y que luego dicha conducta, si no hay una causa de justificación, pues entonces sea considerada como una conducta culpable. También se dan situaciones de que la culpabilidad no se excluya por cuestiones mentales, como una enfermedad mental transitoria o una esquizofrenia, y luego que se atribuya personalmente al autor. Entonces, esa parte de conocer los elementos que componen el tipo objetivo es lo que se conoce como dolo. En la doctrina clásica, el dolo o la imprudencia, que es llevar a cabo una conducta riesgosa cuya responsabilidad se atribuía por no haber cumplido con lo que establece la norma, pero una norma objetiva de cuidado, o sea, con un deber de cuidado, y no con la intencionalidad o con la dirección, ¿no?, de llevar la conducta dirigida a un fin, como lo conocía en aquel momento esa doctrina, a sabiendas de que estaba realizando una conducta prohibida por la ley. Así lo conocía más o menos la doctrina clásica. Entonces, ese aspecto que el finalismo, al mover, ¿no?, o al traspasar de la culpabilidad al tipo, el aspecto subjetivo del dolo o la imprudencia, es lo que te lleva entonces a que el autor deba conocer que está realizando la conducta cumpliendo con los elementos del tipo. O sea, ya yo no voy a esperar llegar a la culpabilidad para verificar si el sujeto sabía o no lo que estaba haciendo, sino que ahora la conducta llevada a cabo por el sujeto, en el momento en que la lleva a cabo él sabe, ya que está vulnerando los elementos que describen el tipo objetivo. Que el tipo objetivo es el texto de ley. Los españoles, o la jurisprudencia española, al tratar esos supuestos donde el sujeto decía, bueno, yo no sé que mi conducta, o yo no sabía que mi conducta era ilegal, pues dice, no, es que cuando usted se coloca de manera deliberada, ¿no?, o voluntaria en una situación de ignorancia, la responsabilidad penal se le atribuye, porque usted debe conocer y puede conocer. Entonces, ahí empieza a hacer uso de esa doctrina, sobre todo en caso de narcotráfico. El típico caso de narcotráfico que da inicio a la utilización de esta figura jurídica es el caso de la mula. La mula que lleva en un carrión o en un maletín una cantidad X de cocaína, se monta en un avión, cuando arribaba a España, pues decía, no, yo no sabía, a mí me dieron $4,000, $5,000 para que yo transportara esta maleta. Y el tribunal decía, bueno, de entrada, usted desconoce los elementos del tipo objetivo, pero usted podía saber y debía saber que usted estaba transportando droga. Entonces ya empieza a hacer uso de una figura, de esa figura jurídica que nace en Inglaterra en los años 1861 y luego es adoptada por Estados Unidos de Norteamérica, y se ha desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica, ellos la adoptan.
Al adoptarla, se dan cuenta de los beneficios que conlleva la conducta, sobre todo en el punto de que no deben de probar el dolo. O sea, te relaja la carga probatoria, pues ya no es necesario que yo demuestre que el sujeto se representó el delito, sino que simplemente lo que digo es, no, usted debía y podía saber, y como no supo, igual forma yo le atribuyo el dolo. Entonces, esa facilidad que brindó a los tribunales esa figura jurídica de relajar la carga probatoria y eliminar la prueba del dolo o la fundamentación de la prueba del dolo, fue lo que hizo que la figura se expandiera con una rapidez impresionante. O sea, de hecho, a día de hoy, Argentina lo utiliza, en Colombia se ha mencionado, en Brasil la Corte de Apelación ha hecho un uso de esa figura jurídica en un sinnúmero de ocasiones, y en República Dominicana pues la hemos incluido en la Ley de Lavado de Activos, en el artículo 7º de la Ley de Lavado de Activos, cuando habla sobre la tipicidad subjetiva. Lo que dice el legislador es que la conducta de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo es una conducta dolosa, pero que a los fines de materializar el dolo se equiparará el deber de conocer y la ignorancia deliberada. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo, pero antes de hablar de la peligrosidad, yo creo que hay que hacer un poco de un recuento de dónde surge, ¿no? Y por qué surge la ignorancia deliberada. Esta figura expansiva por su facilidad de relajar la carga probatoria y de la fundamentación de la prueba del dolo, surge en Inglaterra en un caso donde un sujeto tomó unos bienes que tenían marcado que eran propiedad del gobierno. Entonces se le imputa un delito de malversación y cuando están dentro del juzgado, en el conocimiento del proceso, el juez dice, bueno, no hay prueba de que el sujeto hubiera sabido o sabía que los bienes estaban marcados como propiedad del gobierno o haya cegado sus fuentes para dar con ese conocimiento. Ahí empieza ya a utilizarse por lo menos la expresión de cuando un sujeto se autocoloca en una posición, ¿no?, de ignorancia o lo que ellos llaman ceguera, obviamente el Estado o el tribunal pues le imputa el conocimiento. ¿Se parece una suerte de presunción? Sí, de hecho, ¿De culpabilidad o, sí, o de dolo? De presunción de conocimiento. Una presunción de conocimiento. Y de hecho, la figura surge prestada, ¿no?, de lo que se conocía con el derecho civil de los contratos como conocimiento constructivo, que es un conocimiento que se exige en el derecho del common law en materia contractual, donde usted debe de conocer pues todas las cuestiones en las que usted está suscribiendo. Entonces, como que se toma prestado un poco la idea, ¿no?, de ese derecho constructivo y se lleva al ámbito penal y empieza la expansión de esta novedosa figura, pero peligrosa figura. Los Estados Unidos la adoptan, sobre todo en un caso donde un empleado de banca certificó unos cheques que carecían de fondo. Entonces, cuando se le imputa el delito de fraude, el sujeto dice que no, que él no sabía que los cheques carecían, ¿no?, de la debida provisión de fondo, y el tribunal dijo, bueno, es que por la posición que usted lleva a cabo, usted debía saber si esos cheques, o debía verificar que esos cheques contaban con la debida provisión de fondo. En los inicios se puede ver cómo hay en los casos iniciales cierta posición, ¿no?, donde se desprende un cierto deber de actuar o un cierto deber de investigar. Y por eso es que cuando se asume la figura por el derecho continental, en el caso español, pues se habla de un deber de conocer o un poder conocer y no se conoció. Ahí hay unas vinculaciones que luego se van matizando con el tiempo. Ya en los Estados Unidos eso es un tema que está bastante calmado, o daría la impresión, porque en el año 2011 una sentencia de la Suprema Corte de Justicia pues intentó dejar zanjada la cuestión sobre cómo debía identificar un tribunal el caso de la willful blindness, que es como se llama en Estados Unidos, o en el derecho del common law, cómo debía identificarse ese elemento para que fuera equiparado con el conocimiento. Entonces,
Para entender un poco sobre cómo funciona la imputación de esta figura jurídica, hay que entender cómo funcionan los sistemas de imputación subjetiva. Y eso es un tema que es un poquito profundo, pero puedo tratar de simplificarlo un poco, a los fines de que la teleaudiencia pueda tener una idea, ¿no?, general del funcionamiento de ese aspecto, ¿no?, de los estados mentales, porque aquí estamos hablando de estados mentales. O sea, ya no estamos hablando de la conducta que lleva el sujeto, sino de la mente malvada, como se llama en Estados Unidos, o el evil mind, que lleva el sujeto al momento de realizar la conducta. Entonces, en Estados Unidos, su sistema de imputación subjetiva está dividido en escalones que van desde un mínimo de certeza hasta un mayor grado de certeza, se mide en grado. A medida que el sujeto tiene más certeza sobre la conducta que está realizando, pues va aumentando la culpabilidad. Comienza con la negligencia, lo que viene a ser una imprudencia inconsciente en el derecho continental, va pasando a un segundo grado que es la recklessness o la desconsideración, como se ha traducido correctamente, porque el concepto de recklessness no tiene una traducción literal al castellano. Entonces la que más se asemeja es el comportamiento desconsiderado. O sea, desatender de manera consciente un riesgo injustificado de que se va a materializar el resultado. Entonces, eso se da mucho en el manejo temerario, pero cuando hay desprecio sobre la vida de los demás. Y un típico ejemplo es aquel sujeto que saca una pistola al aire en una celebración y empieza a disparar tiros. Como esa conducta no tiene ningún tipo de beneficio social, si se causa una muerte, se le atribuye al sujeto el fallecimiento, ¿no?, de manera desconsiderada. A medida que vamos subiendo, pues ya entramos en lo que es el conocimiento, que los norteamericanos describen como uno entiende el conocimiento. Conocimiento es verdad o creencia verdadera justificada. Un poco lo que han dicho los epistemólogos y las ciencias de epistemología sobre el concepto de conocimiento. En el ámbito penal, eso se lleva a la conciencia del sujeto acerca de la conducta. Y a medida que se continúa subiendo, pues entonces da lugar a lo que es la intención o el propósito. Y es cuando ya el sujeto se ha decidido a vulnerar la norma. Haciendo un paralelismo con el derecho continental, pues vemos que el sistema de imputación subjetiva está dividido de dos maneras. Primero, por el dolo y segundo, por la imprudencia. El comportamiento imprudente no se da en todas las situaciones, sino que se trata por números cláusulas. Hay momentos donde el texto penal te dice, bueno, este delito da cabida al comportamiento imprudente. La mayoría son delitos de comportamiento doloso. Entonces, la dogmática penal y la jurisprudencia penal, dentro del concepto de dolo, han identificado tres elementos, lo que se conoce como el dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado de consecuencias necesarias y el dolo eventual. Entonces, cuando uno hace esa división de dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado, dolo eventual e imprudencia, es posible equiparar, al menos en términos comparativos, con el sistema de imputación hay cuatro subjetiva. Escalones. Claro, uno el escalón en 4 y en 4. Hay diferencias, hay muchas diferencias. Primero, la punibilidad. El paso que da una conducta imprudente de una conducta dolosa no es tan escalonado como el paso que da una conducta de negligencia, con una conducta de desconsideración, con una conducta de conocimiento, con una conducta de intención. O sea, la división que ellos escalonan a los términos de punibilidad ya empieza a ser la primera diferencia que se da entre los dos sistemas de imputación. Porque en el derecho continental, si bien es cierto que se ha dado esa división en términos dogmáticos, en la práctica, dolo eventual, dolo de segundo grado y dolo de primer grado conllevan la misma pena. Entonces no se da esa división punitiva en una conducta con dolo eventual de una conducta con dolo de primer grado. ¿Y por qué la importancia de la distinción en esa clasificación de dolo? ¿Eso es a nivel dogmático o a nivel...? A nivel práctico tiene también a nivel dogmático tiene muchísima importancia y a nivel práctico también, porque hay conductas que son realizadas con representación sin intención. Entonces, yo puedo tener una conducta donde yo sí me he representado el resultado, pero yo no tengo la intención de vulnerarlo. Y un ejemplo que se puede poner histórico para dar cuenta de la explicación, ¿no?, es en la época de la guerra
en Rusia. Habían unos muchachitos que eran tomados por unos antisociales para pedir en la calle. Pero la forma de pedir era la siguiente: ellos mutilaban la mano de los muchachitos y lo ponían entonces a pedir con la otra. Muchos de esos niños se morían. Entonces ahí ya empieza la discusión sobre, ¿quería el sujeto que el niño se muriera? No lo quería, porque si el niño se moría, pues no podía pedir. Entonces él no podía obtener el beneficio de la conducta ilícita que estaba llevando a cabo. Entonces ahí se empieza a establecer lo que era una conducta de dolo eventual. O sea, yo tengo la previsión, o sea, yo puedo prever, o la representación de que si le mutilo la mano a un niño, el niño puede morir, pero mi intención no es que el niño muera. Entonces, también, por ejemplo, cuando uno da un golpe, que hay un exceso en el golpe, en un atraco, una persona se le pone histérica al atracante y el atracante le da con la culata de la pistola o le tira un tarro y el sujeto muere. Es obvio que la intención del autor no es matar a la víctima, porque lo que está realizando es un atraco. Ahora, ese error en el golpe o ese exceso en el golpe es una conducta que él representa. Si le doy muy duro, lo puedo matar. Entonces, ahí sí se da lugar a lo que es el dolo eventual. Hay sistemas que establecen el delito preterintencional y eso es un caso típico de delito preterintencional. Esa es la teoría clásica que conocemos del delito preterintencional. Creo que hay diferencia, pero se establece un poco un aspecto ahí paralelo. Hay una diferencia entre lo que es un delito preterintencional y el dolo eventual, pero te da para representarte en lo que es el tú prever una conducta y llevarla a cabo, como decir, bueno, la acepto y la llevo a cabo independientemente de la consecuencia. Ahora tenemos que hacer una pausa y esa es nuestra intención, así que vamos. Seguimos principalmente con el doctor Luis Guillermo Fernández Budahir. Con Luis Guillermo Fernández Budahir hemos venido conversando sobre un tema muy interesante, el de la ignorancia deliberada, la comparación entre el sistema del common law y el sistema continental, y bueno, eso hace que surjan muchísimas preguntas. Una de ellas es la que tiene el distinguido colega Francisco Durán. Sí, y es que él ha analizado con mucha profundidad esas distinciones que han adoptado los distintos sistemas jurídicos acerca de la conducta punitiva, representada en el dolo o en la imprudencia, pero que naturalmente cae en el concepto que titula tu reflexión sobre el tema de la ignorancia deliberada. Yo la he interpretado en principio como una especie de eximente de la responsabilidad penal. Y quizás a eso atribuyo, y tú me corregirás, cuando tú recalcas de forma reiterada la afirmación que eso es peligroso. Entonces, el concepto, la noción de ignorancia deliberada es o un eximente de responsabilidad o representa un elemento constitutivo de la responsabilidad penal. La ignorancia deliberada no constituye en sí un elemento de imputación subjetiva. Lo que funciona es como una herramienta para imputar el dolo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no distingue o puede prestarse a confusión de que comportamientos que son realizados de manera imprudente sean catalogados como comportamientos dolosos. Por ejemplo, y eso se da mucho y se puede ver bien en el derecho penal económico, sobre todo en las estructuras empresariales cuando se va a atribuir la responsabilidad penal. Por ejemplo, la ley de lavado de activos de la República Dominicana establece una serie de deberes a sujetos obligados. Correcto. Y te dice, la propia ley te indica que el sujeto tiene determinados deberes. Esos deberes lo que hacen es colocar al sujeto en una posición de garantía. ¿Por qué? Porque se entiende y el legislador entiende que ese sujeto se encuentra en una esfera de dominio donde puede frenar determinadas fuentes de peligro que pueden presentarse. Entonces, como yo entiendo como legislador que un sujeto se encuentra en una posición de dominio o una posición de control sobre una fuente de peligro, pues
la legislación le carga con una serie de deberes para tratar de evitar, que se permee en el sistema una conducta delictiva. Entonces, lo colocan en lo que se denomina una posición de garante, cuyo incumplimiento da lugar a la atribución de la responsabilidad o a la imputación de la responsabilidad penal. Ese incumplimiento, en la mayoría de los casos, se va a dar por omisión. O una omisión del deber de control, o una omisión de comunicación, o una omisión de una determinada conducta que el sujeto tenía que hacer o debía hacer, no la hace y se le imputa la conducta. ¿Qué ocurre? Que si yo equiparo la ignorancia deliberada con el dolo y con el deber de conocer, al momento de yo establecerle al sujeto una serie de deberes, sobre todo de deberes de conocimiento, un incumplimiento de ese deber de conocimiento a título de imprudencia me puede dar lugar, por la equiparación de la que hablamos, a que se le atribuye el dolo al sujeto. Entonces, claro, la salvaguarda que puede tener un determinado sistema es decir, bueno, lo que ocurre es que en términos de imputación objetiva, yo primero veo que la conducta se llevó y segundo veo si se llevó con dolo o con imprudencia. El problema está en que cuando se hace el paralelismo, le da cabida a que el juez no haga la distinción. ¿Por qué? Porque no existe como tal un deber de conocer. O sea, ¿de dónde surge ese deber de conocer? Y es una discusión que hoy en día está muy latente, sobre todo por una terminología alemana que se ha denominado la Obliegenheiten, que es como la obligación, que son unos deberes secundarios que se le atribuyen al ciudadano a título de imputación extraordinaria, o sea, de imprudencia. Cuando el ciudadano incumple ese deber, pues se le atribuye un delito imprudente. ¿Qué ocurre? Que puede darse el caso donde se dé la brecha, ¿no? o choque el dolo eventual con la culpa consciente y en esa zona gris yo no pueda distinguir muy bien lo que ocurre. Entonces, ese deber, que para mí es un deber moral, no puede convertirse en un deber legal. Porque el deber moral que yo tenga de comportarme como un ciudadano de bien no debe de traducirse en el deber legal de yo comportarme como un ciudadano de bien, que son cosas diferentes. Porque si yo incumplo un deber moral y llevo a cabo una conducta, la atribución de la responsabilidad que se me tiene que dar debe ser a título de imprudencia. Por ejemplo, un sujeto que es epiléptico y se le olvida tomarse una pastilla para controlar la epilepsia, toma su vehículo de motor, sale a manejar a la calle y tiene un accidente y mata a una persona. Ahí hay un incumplimiento de un deber de tomarse la medicina. Pero aquí hay un sujeto que tiene una situación física, ¿no? o médica que debería de servir para exonerar la conducta. Así es. Ahora bien, el sujeto que deja los lentes, un sujeto que usa lentes, deja los lentes en la casa, sale, se monta en su carro y empieza a dar reversa, y dando reversa no ve bien por el retrovisor, por no tener los dientes puestos y lesiona a un niño, no tiene la condición médica que tiene el epiléptico. Los dos incumplen un deber. Lo que pasa es que en el primer caso hay una condición que exonera la conducta. En el segundo caso, si el sujeto se hubiese colocado los lentes, no choca al niño. Entonces, como en ese segundo caso, ese deber de, bueno, si tú hubieras hecho, no puede ser un deber legal. ¿Por qué? Porque esa conducta es una conducta imprudente, no es una conducta dolosa. Perfectamente. Entonces, ahí, ¿Te refieres al primer caso o al segundo? Al segundo caso. En el primer caso hay una condición que excluye la responsabilidad penal, que es la condición de la epilepsia, pero en el segundo caso sí se da una ignorancia, porque el sujeto es ignorante al momento de dar reversa en el vehículo, porque no está viendo al niño, no sabe que hay un niño. O sea, hay una situación de ignorancia en ese sujeto, pero esa ignorancia es producto de una omisión anterior que es culpable en sí. Y que no tiene un carácter Pero legal. ese deber que tiene el sujeto de usar sus gafas no puede ser un deber legal. O no se puede constituir o erigir en un deber legal. Entonces no usarla es una imprudencia. Correcto. Entonces, si yo equiparo ese deber de conocer al dolo, ¿qué ocurre en un caso como ese? O sea, para hacer un ejemplo hipotético, ¿no? Que puede haber una confusión
donde el juez diga, no, espérate, aquí hay dolo. Entonces, esa es la peligrosidad que tiene esa equiparación. Yo quería preguntarle al doctor Fernández Budahir para aclararle a los televidentes. Ya vimos que es peligroso, pero como decía un gran profesor, tanto el doctor Núñez como mío, el doctor José Carlos Rodríguez Núñez, nuestro profesor de Derecho Romano, decía que en Derecho lo que no es tradición es plagio. Obviamente él parafraseaba a Eugenio d'Ors, ese gran pensador catalán. Entonces, nos interesa saber, en esos sistemas jurídicos analizados, ¿existe ese mismo tratamiento con la ignorancia deliberada en las leyes tendentes a perseguir el lavado de activos, a penalizar el lavado de activos? Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es que empieza ya a darse el debate, ¿no?, de por qué cuando uno va a importar una figura jurídica extranjera, debe primero verificar que no choque con su sistema. Porque no es que está prohibido que un determinado tribunal de un país extranjero adopte una decisión o adopte una figura jurídica para resolver problemas que se le están presentando en la práctica diaria. Eso es perfectamente posible. El problema está en que cuando uno va a hacer un importe o cuando uno va a traer una figura jurídica, primero debe verificar si es necesaria y segundo, si no le va a causar más problemas que lo que plantea resolver. Porque lo que ocurre con la ignorancia deliberada en el sistema continental, y aquí hablo del caso solamente español, es que trajo más problemas que lo que quiso resolver. ¿Por qué? Porque convirtió la figura jurídica en un argumento dogmático basado en un criterio de autoridad, sin que al día de hoy se pueda decir cuáles son los criterios rectores que tiene la doctrina del Tribunal Supremo para utilizar esa figura jurídica. O sea, a día de hoy no se conoce por qué esa figura jurídica es beneficiosa. Porque cuando se dé una decisión, un fundamento jurídico, dices, cuando un sujeto debe y puede conocer y no lo hace, no puede alegar el desconocimiento del elemento objetivo del tipo y se le tiene que atribuir la responsabilidad penal. Pero el único argumento que me utiliza para fundamentarme eso es que me dice que eso se basa en la figura de la willful blindness que viene de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces el argumento que me está utilizando es un argumento de autoridad para fundamentarme la prueba del dolo en una línea y media. Entonces lo que debe de ocurrir es que si usted va a condenar a un sujeto, usted fundamente por qué usted entiende que ese sujeto conocía que estaba realizando el hecho típico. ¿Y cuáles son las pruebas que generalmente van a ser deducidas de la circunstancia objetiva del caso, de la confesión, de la declaración del imputado, de los testimonios, prueba indiciaria en su generalidad? En complemento de eso, entonces, en esos otros sistemas donde sí se ha utilizado, ¿existe graduación entre la pena imponible dependiendo si es culpable, si hubo culpabilidad o hubo ignorancia deliberada? Le voy para aclararle la duda, lo que ocurre es que como la descripción del conocimiento en el sistema del common law es meramente descriptiva, conocimiento ¿qué es? Es la certeza. Entonces, ¿qué ocurre? Si conocimiento es una creencia verdadera, justificada, es decir, una certeza sobre la conciencia del hecho, los casos de representación me caen en la recklessness. Y cuando usted se va a la construcción del derecho federal, al Código Penal Federal o a las leyes estatales, hay conductas cuyo mínimo de imputación no es el recklessness, sino el knowledge, que es el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? La jurisprudencia lo que hizo fue buscar una figura jurídica que le permitiera ampliar el radio de la descripción de conocimiento para dar cabida a los casos de representación. Pero es que el derecho continental no necesita eso, porque la figura del dolo eventual es la que cubre todo ese tipo de situaciones. Entonces, ya no solamente yo estoy trayendo una figura que es de un sistema jurídico extranjero, sino que no la necesito. Y no la necesito porque la representación del sujeto de la conducta criminal ya me da lugar a que yo pueda imputar el dolo, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Entonces había una solución en el derecho continental para tratar esos casos de representación que, según lo que he escuchado, se trataría del dolo eventual. Correcto.
Y lo que hace en el sistema norteamericano, en el common law, es que la ignorancia deliberada hace presumir el conocimiento o lo equipara al conocimiento. Correcto. ¿Por qué no fue suficiente en España, por ejemplo, toda la conceptualización del dolo eventual? El dolo es una cuestión de hecho. Y como cuestión de hecho, el dolo hay que probarlo. O sea, el dolo no es algo que yo puedo decir, bueno, no, el sujeto cumple con el tipo objetivo y cumple con el tipo subjetivo. No, yo tengo que probar el dolo. Y cuando yo voy a probar el dolo, yo necesito basar esa prueba en evidencia. O sea, yo necesito basar esa fundamentación del dolo en evidencia. Y esa evidencia debe ser contundente. ¿Qué ocurre en el caso, por ejemplo, donde el sujeto lleva un maletín lleno de droga, donde no sabe, porque no ha abierto el maletín, que efectivamente ahí hay droga? Que la circunstancia objetiva del caso dificultaban la prueba abrumadora del dolo. Entonces, en esa misconcepción, porque es una concepción un poco errada, no, para yo facilitarme la tarea de decir, no, es que si usted no supo, fue porque no quiso, y quien no quiere saber y puede saber, entonces actúa con ignorancia deliberada y se le atribuye el dolo, es que ellos hacen uso de esa figura jurídica. Pero eso es tan sencillo como exigir, porque también hay que hacer un paréntesis aquí, la willful blindness en Estados Unidos tiene una serie de requisitos que si en Europa eso llega, en España, no la usan. Así se llevan de la exigencia que la Suprema Corte de Justicia le ha impuesto a esa figura jurídica, la dejan de usar. Porque la cantidad de prueba que exige probar la ignorancia deliberada te sirve para probar el conocimiento. O sea, que hay garantía, entonces, en los de que Estados va a haber Unidos, una fundamentación. Hay garantías, pero no hay aplicación total dentro de los 52 estados. Y eso tenemos que hablarlo en un acápite posterior para yo poder terminar esta idea. Sí. Cuando el derecho continental entonces asume la figura, pues empieza a darle uso no solamente en los casos de droga, malversaciones de fondos de empleado público, estafas, abuso de confianza, lavado de activos, encubrimiento, en todos los delitos donde podía decir, bueno, cuando un sujeto quiere saber, no sabe y puede saber y debe saber, se le atribuye la ignorancia deliberada en cualquier delito. Exacto. Entonces, ¿qué hace? ¿No? Primero, investigo menos, la fiscalía investiga menos, porque ¿qué ocurre? No, él no supo, pero él no supo porque él no quiso, porque él podía. Se acabó la investigación y se acabó la fundamentación. Entonces, lo que ha servido, o sea, la ignorancia deliberada ha servido en España como un argumento dogmático para no tener que fundamentar el dolo. Y esa es la peligrosidad. Y nosotros lo pusimos aquí, en la ley de lavado de activos, en nuestro artículo 7, usted lo va a ver. Y esa peligrosidad, sin reserva, y esa peligrosidad que se presenta en España, usted la va a ver en la práctica en los tribunales. Porque es que el juez tiene que condenar. Un juez absuelve una vez, la segunda vez no absuelve. Y eso fue lo que pasó en España. Absolvió una vez, la segunda vez ya tenía la ignorancia deliberada para condenar. Entonces, esa peligrosidad es lo que se está trayendo aquí. ¿Qué ocurre? Que en los Estados Unidos, o sea, la figura desde que nace la doctrina y la jurisprudencia estableció los peligros de la misma. Los peligros. Y esos peligros no llegaron a España hasta luego de 7 años de haberse utilizado la figura. A día de hoy en España debe de haber unas 150 condenas con ignorancia deliberada. Condenas 150 y una absolución. Y la única absolución que hay en el derecho español es porque hay un audio que expresamente decía que la droga la habían empacado en una funda negra y dentro de una caja para que el conductor no supiera. Y por ese audio a ese sujeto lo descargan. Después en las otras 150 decisiones condenan. Que pudo haber ocurrido lo mismo, pero no hay un audio. Correcto. Y que yo pude haber condenado también utilizando el dolo eventual, pero con más trabajo. Entonces lo que interpreto es que la aplicación de la figura de ignorancia deliberada es un mecanismo para la imposición de la pena. Es la adopción de un mecanismo para la imposición de la pena, pero que está expuesto a vulnerabilidades.
Es un mecanismo para imputar el dolo. Exacto. Y con el dolo entonces proceder a la condena. Correcto. Entonces sí, es un mecanismo que utiliza, es una herramienta, igual que en Estados Unidos, es una herramienta que permite al tribunal, al jurado en este caso, inferir el conocimiento. Entonces, ¿en dónde es que radica la peligrosidad de la aplicación de esa? Es una quiebra para el Estado de Derecho, porque es que el derecho penal tiene fines y tiene funciones. Así es. Y la función del derecho penal es una función dialéctica. O sea, el derecho penal tiene que prevenir el delito, pero frenar la violencia. ¿Cuál violencia? La violencia estatal. Yo tengo que prevenir el delito protegiendo a la ciudadanía, pero yo tengo que frenar la violencia estatal. ¿Por qué? Porque es que el ciudadano que se encuentra inmerso en un derecho penal o en un proceso penal es un ciudadano que tiene derechos. Absoluto. Entonces también tú lo enfocas, la peligrosidad tú la enfocas como en una vulneración a garantías del debido proceso. Claro. No, si lo veo desde el lado de la acusación, es una maravilla, claro, pero desde el lado del Estado de Derecho, de la protección de ese sujeto que se ve inmerso en un proceso penal y de sus garantías, es un quiebre. Es un quiebre al Estado de Derecho, porque cuando usted va a condenar a un imputado, usted tiene que no dejar ningún tipo de brecha. Que la evidencia sea de una contundencia tal que no haya forma de que ese sujeto diga, no, yo soy inocente o hubo un error. Y sobre todo en el sistema acusatorio. Correcto. Sabemos que eso es un ideal, que en la práctica es muy difícil, pero esa es la idea, ¿no? Ese es el deber ser de la finalidad del derecho penal, es lograr eso. Sobre esa base, cuando yo relajo la carga probatoria y relajo la fundamentación del dolo, yo vulnero un derecho. Y convierto esto en un derecho penal del enemigo. Cuando las garantías procesales se relajan, el derecho que surge es el derecho penal del enemigo. Una pregunta que se me ocurre. A partir de lo que hemos hablado, se puede establecer, podemos concluir que es inconstitucional ese artículo 7 de la ley 155-17. No es inconstitucional, porque el dolo no está descrito en ningún texto jurídico. Así es. No está normativizado. El dolo es una concepción, el dolo es un elemento. El dolo es un elemento que se adscribe. Entonces, como elemento que se adscribe, yo tengo que probarlo, pero no hay una norma que me diga qué es el dolo. Simplemente me habla de dolo. De hecho, el Código Penal que nosotros tenemos actualmente no habla de dolo. Una figura extraña. No habla de dolo, porque es que el legislador francés, para resolver el problema que se le daba entre el dolo civil y el dolo penal, lo que hace es que elimina la palabra dolo penal del texto y pone voluntariedad, pero no resolvió el problema. Al contrario, claro, porque es que la voluntariedad no va en la mente del sujeto, la voluntariedad va en la acción, movimiento corporal voluntario. En la mente va el conocimiento y la representación o la intención o el deseo o la creencia del sujeto. Entonces, cuando hablamos de voluntario y de involuntario, estamos haciendo referencia a acción, no hacemos referencia a mente. Entonces, el elemento moral queda vacío de contenido. ¿Cómo resulta compatible ese criterio, esa figura de la ignorancia deliberada con algo que sí está en la Constitución, que es la presunción de inocencia? Se vulnera la presunción de inocencia. Y bueno, entonces ahí sí hay un tema de derechos fundamentales. Pero el problema está en que como es una herramienta procesal, porque viene a ser una herramienta procesal, si usted fundamenta con prueba contundente la ignorancia deliberada, va a estar fundamentando el conocimiento de manera indirecta. Entonces, no se puede declarar inconstitucional, pero sí hay que eliminarlo de ahí, por dos razones. Primero, porque el deber de conocer no existe. A lo sumo, lo que debe existir es un deber de investigar y que esa investigación sea razonable. Y dos, porque la ignorancia deliberada no tiene aplicación al yo poder utilizar la figura del dolo eventual. Si el sujeto se representó el resultado, se representó el riesgo de que su conducta se iba a materializar en un resultado, hay dolo eventual. Entonces no importa si yo cargué la maleta o no. ¿Por qué? Porque es que el supuesto de hecho, la circunstancia objetiva del caso, a cualquier sujeto le deduce que recibir $6,000 por transportar una maleta hay un ilícito, hay algo que no está dentro de las normas sociales normales.
Entonces, ya por ahí yo puedo observar los esfuerzos que haya realizado dicho sujeto para permanecer en ese estado de ignorancia, que es lo que exigen en los Estados Unidos. Él dice, perfecto, tú no solamente me tienes que probar que el sujeto se representó, que se encontraba inmerso en una actividad criminal, tú me tienes que probar también los esfuerzos activos que ese sujeto realizó para no dar con el conocimiento. Si tú me traes esas dos pruebas y esa evidencia son contundentes, yo te atribuyo el conocimiento. Pero esa es la prueba del dolo eventual. Vamos a aprovechar para hacer otra pausa y en el próximo segmento continuamos con el doctor Fernández Budahir. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos principalmente con el doctor Luis Fernández Budahir. Hemos venido conversando sobre el tema de la ignorancia deliberada. Y cada vez que uno habla de temas novedosos, necesariamente tiene que hacer referencia al proyecto de Código Penal que tantas vueltas ha dado en nuestro país. ¿Cómo una figura como esa y todo lo que tiene que ver con el dolo o con la misma dogmática jurídica, penal, cómo es abordada en el proyecto y qué observaciones podría tener al respecto? El proyecto de Código Penal no menciona per se la figura de la ignorancia deliberada, pero sí fundamenta la imputación a título de dolo e imprudencia como parte del principio de culpabilidad. No hay del crimen ni delito si no se comete por dolo o por imprudencia. Y eso es un aspecto del principio de culpabilidad genérico en sentido amplio, ¿no? Porque la culpabilidad se mide en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es eso. No puede haber un crimen o un delito si no se comete con dolo o imprudencia. Y en el sentido estricto, pues ya se va a la categorización de la teoría del delito, de la categoría, valga la redundancia, de la culpabilidad. Al hablarse de dolo o imprudencia, de entrada ya entra la concepción dogmática del dolo directo de primer grado, dolo de consecuencia necesaria y dolo eventual, porque es una concepción que al dolo no estar definido, o sea, ¿qué es el dolo? El dolo, como se define en la doctrina mayoritaria, es conocimiento y voluntad de llevar a cabo la conducta, o conocimiento de los elementos conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de llevar a cabo la conducta. Eso es, en términos generales, la definición que se da de conocimiento. Luego hay corrientes ya que hablan de que del dolo es solamente representación, que el dolo no tiene el aspecto volitivo, que la base de la imputación ni siquiera es el dolo directo de primer grado, sino el dolo eventual, que es el mínimo que se exige. Y ya las corrientes se van modificando y sobre todo depende de la escuela en la que uno se encuentre, pues se asumirán un determinado tipo de posición que otra. Corriente mayoritaria, dolo es conocer y querer llevar a cabo la conducta descrita en el tipo objetivo. Entonces, a raíz de ahí, de tener ya esa concepción de dolo o imprudencia en el proyecto del Código Penal, se pudiera hacer uso de la ignorancia deliberada. ¿Es recomendable? No. No es recomendable, por lo que hemos explicado. Correcto. Lo recomendable es que los tribunales prueben el dolo, que la Fiscalía investigue y recopile las evidencias para probar el dolo y que cuando se fundamente la decisión judicial, pues quede contundentemente probado que el sujeto tenía conocimiento de los hechos, ¿no? Un conocimiento de los hechos, una representación de los hechos, y así evitaríamos caer en un derecho penal del enemigo, porque el problema está en que las garantías no se relajan de la noche a la mañana, se van relajando con el tiempo.
y como se van relajando con el tiempo, uno no se va dando cuenta. Las restricciones que se imponían antes del suceso del 11 de septiembre no son las mismas de ahora. Y desde el 2001 en adelante hemos visto cómo los Estados Unidos han ido relajando la carga probatoria frente a casos de donde se ve inmerso el Homeland Security, ¿no? O sea, casos de terrorismo, ya las garantías se relajan. Casos sobre todo casos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ese tipo, empiezan a relajar las cargas, las garantías, y eso va dando lugar a un derecho penal de autor, que es lo que precisamente nuestra Constitución trata de rechazar y lo que el sistema jurídico continental trata de proteger, ¿no? Que el imputado tenga garantías, que el imputado pueda contar con una serie de herramientas que le permitan defenderse, porque imputado puede ser quien sea. Y ese es el problema que comete y es un problema grave, es un problema sociológico, porque uno lo ve como el ajeno, uno ve al imputado como el otro, como el enemigo, como el desviado, pero imputado puede ser quien sea. Y el día que le toque a uno, Dios no lo quiera, ser imputado, uno quisiera tener toda la garantía y todas las herramientas a su favor para que ese ius puniendi del Estado no le caiga encima. Parecería entonces que este no es un buen momento para legislar, en el sentido de que hay toda esa influencia de derecho penal de autor, de peligrosismo, unido. Eso por un lado, digamos, en los lugares donde hay conflictos que son más o menos relevantes en ese aspecto. Eso unido también al uso del espacio penal como una especie de entretenimiento o de promesa de soluciones que al derecho penal le es imposible proveer. Sí, y de hecho lo que ha ocurrido y lo que la sociedad posmoderna, ¿no? Esta sociedad del riesgo en la que nosotros vivimos, ha realizado es que ha terminado por relativizar, ¿no? el derecho penal y lo ha administrativizado un poco. Entonces, de hecho, el maestro Silva Sánchez habla de derechos penales de velocidades, derecho penal de primera velocidad, segunda velocidad y de tercera velocidad. Precisamente por eso, porque es que este fenómeno expansivo, y sobre todo en el derecho penal económico, donde conductas que hace 100, hace 80 años no estaban tipificadas como delito y ahora son delictivas, pues obviamente ha dado lugar a una expansión del ámbito punitivo. Y una expansión del ámbito punitivo lleva como correlación un acercamiento al derecho penal de autor. Y eso es lo que se intenta frenar. Sí, realmente, por lo que escuché, el proyecto del Código Penal inserta la noción de dolo, pero no la define. Ningún código. O sea, creo que el único código pudiera estar equivocado, que da una definición así sobre el dolo, es el Código colombiano. O sea, después de ningún código define en sí lo que es el dolo como conocimiento y querer o como representación. O sea, siempre se habla de dolo y de imprudencia, y ya quien le ha dado el contenido, y por eso se ha desarrollado en tantos aspectos, si lleva el conocimiento y voluntad, si es solamente representación o no, es la dogmática. Correcto. Entonces, aquí se habla de igual, dolo e imprudencia. Dolo es una conducta penal, porque aquí como en otras legislaciones se tendría la colisión de que el concepto de dolo es una noción legal en la órbita civil, porque ciertamente sí, es un elemento, es un vicio de consentimiento y sí tiene definición allí en la órbita civil. Entonces aquí tendríamos, como en otras legislaciones, una especie de colisión o una especie de obstáculo a la hora de aplicar la norma penal cuando de incorporar el concepto de dolo se trata en la conducta penal. De hecho, debería ser al revés. Sí, o sea, de hecho, el dolo debería ser penal y el derecho civil utilizar otro concepto. Así es. Porque el contenido, ¿no? a través de los años que se le ha dado al dolo ha adquirido mucho mayor relevancia en el ámbito penal que en el ámbito civil. Si bien es cierto que el derecho privado tomó esas nociones y las matizó, hay una fina línea que divide el dolo civil del dolo penal, y es la descripción de la conducta en un tipo penal. Eso es lo único que va a diferenciar el dolo civil del dolo penal. Y si ese dolo está descrito, si esa conducta está descrita en un tipo penal,
Tipicidad pura y dura, ya es dolo penal. De hecho, cuando se trata de negocio jurídico criminalizado, por ejemplo, que son los contratos donde una parte, a sabiendas de que va a incumplir, cumple con la primera obligación para intentar engañar al sujeto de que suscriba el documento, eso se criminaliza. El empleo de maniobra fraudulenta. Claro, porque viene a ser el engaño típico, ¿no? El engaño típico propio de la estafa. Yo creo una maniobra fraudulenta, yo creo una escenificación de que yo voy a llevar a cabo una contratación de manera lícita, pero si el sujeto de entrada sabe que no va a cumplir con las obligaciones, que lo que quiere es que el otro se someta al documento para luego entonces beneficiarse de esa suscripción. Y eso se criminaliza. Y hay un dolo civil de entrada. El tema es que cuando uno va y dice, bueno, que yo tengo un delito de estafa, claro, tengo un sistema donde lo tenga incluido de esa forma, nosotros no lo tenemos. Correcto. Yo tengo un delito de estafa descrito de esa manera, no, pues entonces eso es un negocio jurídico criminalizado, es el nombre que se le ha dado a esa situación. Bueno, yo creo que ya tenemos muchos otros temas para el próximo programa. Hay que emplazarlo, doctor. Con Luis Guillermo. Emplazarlo. Un buen momento cuando ya él nos diga, ya lo publiqué, publiqué la tesis, o quizás antes, pero lo importante es que hemos tenido un excelente programa y agradecemos al doctor Luis Guillermo Fernández por habernos acompañado. De mi parte, muchas gracias por haberme invitado y de verdad que ha sido un momento muy ameno y esperemos que se repita. Así es. Gracias.